Durante toda la noche la lluvia otoñal golpeó silenciosamente la tierra ya fría. Pero el día amaneció soleado, y a través de las cortinas, el sol alumbró toda la habitación. De repente, detrás de la ventana, se oyó un alboroto y un ruido apenas audibles. Era una bandada de pájaros que se posaron en el alféizar de la ventana, esperando que les dieran de comer. Al llegar noviembre, Amparo comenzó a echarles algo de comida a diario. Normalmente eran pipas de girasol. Se acostumbraron muy rápido a tener ese tentempié todos los días, y ya por la mañana venían en busca de comida. Al ver a la joven a través del cristal, los pájaros se animaron. Uno de ellos hasta golpeó un par de veces la ventana con su pico, para que se la abrieran más rápido y para avisar de su llegada. Este comportamiento tan gracioso la hizo reír a la mujer, y fue a la cocina. Enseguida descubrió que ya no le quedaban pipas, y tuvo que obsequiar a sus pequeños huéspedes con migas de pan, que le sobró durante la cena. Los pájaros se conformaron con esa comida, y felices, empezaron a luchar por las migas más grandes. Al estar observando a los pájaros, Amparo se puso a recordar su infancia. Hace muchos años, con trozos de pan como aquel que le sobró, preparaba un modesto manjar para ella y su hermano menor Diego. Para ello rociaba una rebanada de pan con agua, y le echaba azúcar por encima. Este bizcocho improvisado crujía en los dientes gracias a la capa de azúcar. Era demasiado dulce, pero muy rico. Entonces prácticamente nunca tenían dulces en casa. A veces los invitados de su madre, hombres en su mayoría, les traían a los niños algunos chuches o chocolate. Amparo aún recordaba los tiempos en los que su espacioso apartamento lucía muy bonito después de unas reformas recién hechas. Había un hermoso cuadro encima de la cómoda, y una tele prácticamente nueva ocupaba uno de los rincones. Su mamá aún era increíblemente atractiva en aquel entonces. Sus rizos castaños, llenos de vida, le cubrían sus finos hombros, y su vestido de gasa blanco, tan elegante con esas flores azules, parecía ir en conjunto con el color azul de sus ojos. Los hombres que acudían a ver a su madre, olían a tabaco y a una colonia no del todo desagradable, hasta que uno de ellos se quedó en su casa durante mucho tiempo. A la niña, ese señor llamado Roberto le caía bien. Una sonrisa de un hombre bonachón en una cara llena de pecas, y las constantes bromas con las que les alegraba el día a los tres, demostraron que era una persona muy maja. Estaba constantemente ocupado en hacer alguna reparación aquí y allá, desarmando cosas viejas y volviéndolas a armar. Con él, jamás hubo ni una sola puerta rota en toda la casa, ni un interruptor sin funcionar. El baño por fin tuvo unos estantes, e incluso la vieja lavadora volvió a lavarles la ropa los fines de semana. El juego de herramientas que tenía Roberto, con sus destornilladores de distinto tipo, alicates y soldadores, era objeto de admiración del pequeño Diego. El niño apenas se apartaba del nuevo inquilino. Estaba como pegado a él observándolo reparar las cosas. Lo que también hacía Roberto era exigir a la mujer que se ocupara al menos de algunas tareas del hogar. Le molestaba ver los platos sucios en la cocina, y se aseguraba de que los niños comieran y cenaran a tiempo, y salieran de casa con ropa siempre limpia. A la mujer, que tenía un carácter más bien fuerte, no le gustaba que nadie le presionara, y no paraba a decirle a Roberto que era un pesado. Quería vivir una vida despreocupada y llena de diversión. Las discusiones de la pareja se hacían cada vez más frecuentes, y los gritos, más fuertes. Estaba claro que su relación no iba a durar mucho tiempo. Al final la bolsa que el hombre había traído con sus cosas metidas dentro, desapareció del pasillo del apartamento, junto con el maletín de herramientas y su dueño. Cuando Roberto se marchó, la casa pareció quedarse huérfana. Después de esa ruptura, la madre de Amparo y Diego comenzó a emborracharse y a cambiar de amante cada 2 por 3. Sus invitados, que lo que querían era pasárselo bien, a menudo se quedaban en su casa hasta muy tarde haciendo mucho ruido en el salón. También había días en que la mujer no volvía a casa por la noche, y entonces Diego se metía bajo la manta de Amparo y se abrazaba a ella, y su hermana le contaba cuentos y más cuentos durante horas. Podía haber días e incluso semanas durante las cuales su madre se volvía de repente aquella mujer normal que había sido antes. Un día llamó a la puerta de su vecina, le dejó una copia de su llave de casa, y le pidió que de vez en cuando pasara a ver a sus hijos. Luego estuvo un buen rato quejándose con ella de su vida tan complicada, y de la cantidad poquísima de dinero con la que tenían que vivir. La vecina, Marta,
Era una morena alta y regordeta con rizos en la cabeza. Era jefa del Departamento de Recursos Humanos en una universidad de investigación de la ciudad, y con su ayuda, la madre de Amparo y Diego consiguió un trabajo en esa institución. La contrataron como señora de la limpieza. Marta no tenía ganas de ayudar a su vecina borracha, pero le dieron pena a sus pequeños hijos. Y luego, cuando nadie se lo esperaba, la mujer dejó de beber, y todos creyeron que, finalmente, había decidido cambiar su estilo de vida, y que a partir de ese momento la vida de la familia iría mejor. Dio a luz a Ángela, una niña muy graciosa, de unos ojos enormes, que enseguida se hizo la favorita de la familia. Hasta la vecina, con su carácter severo, no pudo permanecer indiferente. Le sonreía cada vez que la veía y le preguntaba cosas. No se sabía quién era el padre de la niña, al igual que se desconocía el padre de Amparo y Diego. Los niños ya habían dejado de hacerle esta pregunta a su madre, porque se dieron cuenta de que solo hacían que enfurecerla, y no querían molestarla, porque la querían mucho, a pesar de todo. Ahora ya había vuelto a ser como antes, cuando era una madre tierna y comprensible, que no paraba de darles besos y abrazos a los dos, les cantaba canciones, y los fines de semana les preparaba churros con chocolate para desayunar. Pero muy pronto se cansó de hacer las tareas del hogar, y volvió a traer a casa a hombres que estaban encantados de hacerle compañía con la bebida por el medio. Estos nuevos invitados apestaban a alcohol y a sudor. Sus cuerpos estaban sucios bajo la ropa, y a veces lucían tatuajes. Estos ya no sabían tratar con los niños, y lo único que Amparo y Diego recibían de ellos eran sus miradas indiferentes, o en el peor de los casos, incluso gritos e insultos. Estos hombres no traían consigo más que una botella de aguardiente, y algún que otro bocadillo. Los niños mayores cuidaban de Ángela, sobre todo Amparo. Prácticamente no tenían dinero. Para poder con todo, la niña tenía que saltarse alguna que otra clase en el instituto, pero su buena memoria y su excelente cerebro le permitieron seguir recibiendo buenas notas. Los intereses propios de cualquier adolescente de su edad pasaron a un segundo plano, y pronto Amparo se quedó sin amigos. Para su madre, el alcohol parecía ser una especie de calmante, que la hacía olvidar por un rato las desgracias de su vida. Llegó el momento en el que dejó de cuidarse por completo. Su cabello, siempre sin lavar, estaba lleno de canas, su cara se cubrió de arrugas, mientras que sus ojos solían estar hinchados. Cada vez más a menudo se quedaba en la cama, en vez de prepararse para ir a trabajar. A Amparo le daba mucha pena verla así, e iba a trabajar por ella. Pasaba los días con la fregona en la mano para que no despidieran a su madre. Y luego su madre volvió a quedar embarazada, y no ocultó a nadie que si quería tener ese hijo, solo era por beneficios que le aportaría al convertirse en una madre de familia numerosa, y encima, soltera. Parecía que su madre ya había alcanzado todas sus metas, y al final se había sumergido en una apatía, un estado carente de sentimientos y de recuerdos, una total indiferencia hacia todo y hacia todos. Todos los días se sentaba en un banco del parque con una lata de cerveza barata, y así, con una mirada clavada en el mismo lugar durante horas, iba bebiendo poco a poco ese líquido tibio de olor desagradable. Mientras tanto, Amparo tenía que sustituir a su madre en el trabajo cada vez más a menudo. Ya empezó a costarle tener que estudiar, trabajar, y al mismo tiempo cuidar de sus hermanos menores. Lo único bueno era que Diego ya podía ocuparse de algunas tareas del hogar, y si su hermana mayor no estaba en casa, él solo podía preparar la cena. Normalmente se trataba de pasta hervida, o unos huevos revueltos con cáscaras dentro, pero su hermana mayor siempre le daba su enhorabuena a su hermano, que entonces tenía 12 años, por su ayuda. Ángela ya tenía casi 6 años en ese momento. Ese día, al regresar del instituto, Amparo vio una ambulancia parada en su portal. Al subir hasta su planta, entró al apartamento y quedó horrorizada por lo que vio. Su madre estaba en una camilla. Su rostro pálido e inmóvil estaba cubierto de gotas de sudor frío, y en el suelo, al lado, se podía ver un charco de sangre. Un médico joven le estaba colocando una vía intravenosa, y otro, ya mayor, con una cara tensa, decía algo por teléfono. ¿Qué ha pasado? Solo pudo decir la joven asustada y se arrodilló junto a la camilla. Mamá, ay Dios mío mamá, ¿qué te ha pasado? Tu madre tiene un sangrado uterino. Necesitamos llevarla al hospital lo más rápido posible, respondió el médico. Amparo no tardó en tomar una decisión y dijo:
Iré yo con ella al hospital. No la dejaré ir sola. El médico, como tenía prisa y estaba nervioso, solo gritó en respuesta: «No. En la ambulancia solo puede ir el paciente y el personal del hospital. Los familiares, si quieren acudir al hospital, tienen que hacerlo por su cuenta. Son así las normas». Amparo estaba muy preocupada por su madre. Comprendía que ya no era tan joven y que su vida podía estar en peligro. Y entonces se puso a rogar al médico: «Por favor, señor, póngase en mi lugar. No les molestaré, se lo prometo». Insistió a pesar de ver lo estricto que era el médico, y grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. «Bueno, tampoco podemos seguir discutiendo, venga, nos vamos», asintió el médico al mirar brevemente a la joven. En el hospital, a Amparo le dieron una bata blanca, y la dejaron esperar en el pasillo. Poco después, vio a los médicos acudir al quirófano. Ninguno se fijó en ella, pero ella, en cambio, pudo escuchar el diálogo entre dos cirujanos que venían casi corriendo. «Es una paciente de 45 años, tiene desprendimiento de placenta, sangrado masivo». Luego el jefe del departamento, un señor bastante mayor, preguntó a una joven matrona que pasaba por allí: «¿Ya llamaron a los anestesiólogos?» «Sí, ya están en camino». «Estarán hablando de otra persona, y no de mi madre», pensó Amparo asustada. Al cabo de un rato, un médico cansado salió del quirófano. Amparo estaba muy nerviosa. «¿Eres Amparo? Su hija, ¿verdad?», preguntó el médico en voz baja. «Sí, soy yo», dijo con un suspiro, esperando con miedo lo que le iba a decir el médico. El hombre puso su mano sobre el hombro de la joven para demostrar su compasión. «Tienes que ser fuerte, Amparo. Hemos hecho todo lo que se podía hacer, pero ya era tarde. No hemos podido salvar a tu madre», dijo el doctor, y se quedó callado, dejándole a la joven unos minutos para que pudiera asimilar la triste noticia, y luego continuó: «En cambio, al bebé sí que hemos podido salvarlo. Así que ahora tienes un hermano más, y está perfectamente sano». La joven se sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza con un objeto pesado, y al mismo tiempo blando. Se sintió mareada, y le costaba respirar. El tiempo y el espacio dejaron de existir para ella. «Mamá, mi pobre mamá». Unas lágrimas enormes empezaron a rodar por sus mejillas. «¿Estás mal, hija?», le preguntó una mujer vestida de blanco. Amparo suspiró y respondió: «No, no se preocupe, estoy bien, gracias». Tenía que tomar una decisión y pensar cómo iba a vivir a partir de ese momento. «¿Y qué hago? ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer?», se preguntó la joven a sí misma, porque no se podía ni imaginar su futura vida. La enfermera anciana se le acercó y le dijo: «Tienes que llamar a tu padre para que venga». «No tenemos padre», le respondió Amparo confundida. «Pero tendréis abuelos u otros familiares». La joven solo movió la cabeza. «No tengo más que un hermano y una hermana. Los dos son menores». Entonces la mujer, que era comprensiva, se sentó al lado de la joven y le dijo: «Tendréis que despediros de vuestra madre en el tanatorio, y luego enterrar su cuerpo». «¿Su cuerpo?», preguntó Amparo, estremeciéndose ante esta palabra. «Se trata de mi madre, de una persona que me quería, que me crió, que me cantaba canciones cuando era pequeña, me daba abrazos para consolarme cuando lloraba». La enfermera se compadeció mucho de la huérfana, y trató de ayudarla lo mejor que pudo. «Ahora lo que tienes que hacer es salir del hospital, seguir todo recto por la misma calle, luego girar, y allí verás un edificio con un arco. Pasa por ese arco y verás el cartel de una empresa funeraria. Habla con los de allí, y te explicarán todo lo que tienes que hacer». «¿Cuándo podré llevarme al niño a casa?», preguntó Amparo. «¿Cuántos años tienes?». Enseguida quiso aclarar la mujer mirándola atentamente. 17, dijo Amparo despacio, porque ya empezó a darse cuenta del por qué se le hacía esta pregunta. «¿Y piensas que te lo van a dejar?», respondió la enfermera con un suspiro, y se la notó triste. «Tu hermanito irá al orfanato. Y cuando cumpla 18 años, ¿podré recogerlo de allí?», preguntó la joven con esperanza y ansiedad en la mirada. «Creo que tampoco, porque los niños tan pequeños enseguida encuentran unos padres. Y casi va a ser mejor que te ocupes de ti misma. Porque lo más normal es que tanto a tu hermano, como a ti también os lleven a un orfanato». Esa respuesta cruel pero sincera le dio un susto a la joven. La horrible noticia la hizo sentir pánico, porque comprendió que nadie iba a querer investigar cómo era la situación en su familia, y nadie sabría que ellos tres llevaban ya mucho tiempo siendo independientes,
y que Amparo estaba dispuesta a trabajar tan duro como hiciera falta con tal de que no los separaran. En realidad no estamos tan solos, nos ayudan los vecinos, intentó explicarle a la enfermera. Esta solo se encogió de hombros y no dijo nada más. Los empleados de la funeraria le prometieron a la joven hacerse cargo de todo y le hicieron un presupuesto. No era mucho, pero Amparo no tenía ese dinero. Durante todo el camino de regreso a casa, Amparo estuvo pensando cómo contarles la triste noticia a la pequeña Ángela y a Diego, que era un niño muy sensible. Ni siquiera se dio cuenta de cómo abrió la puerta del apartamento. La vecina ya estaba esperando su llegada. «Oye, Amparo, ¿qué tal tu madre?» La joven se dio cuenta de que había llegado el momento de decirlo por primera vez en voz alta, y entonces tomó aliento y dijo con labios temblorosos: «Mamá ha muerto». «Ay, no, pero ¿qué tenía?», dijo la mujer angustiada. La joven bajó la mirada, no quería entrar en detalles. Pensó en los gastos del funeral y le entregó el presupuesto que tenía en la mano a su vecina. «¿Nos podrías ayudar un poco, Marta? Solo tengo la mitad de este dinero. Lo guardaba para la fiesta de graduación. Te lo voy a devolver todo y lo haré lo antes posible, te lo prometo». «Por supuesto que os voy a ayudar», dijo la mujer al coger el papel. Al entrar en su casa, Amparo enseguida vio a Ángela, que salió corriendo a saludarla, muy contenta de su llegada. Se agarró a su hermana mayor con ambos brazos, se apretó contra ella y exclamó: «¡Yupi! Amparito ha vuelto». Diego se asomó de la habitación con un libro de texto en la mano. «¿Vienes del hospital?», le preguntó, y se quedó helado al ver la cara de su hermana mayor. «¿Qué tiene mamá?». «Sí, estuve en el hospital». Caminó despacio hacia el salón y se dejó caer en el sillón. Estaba exhausta. Era como si tuviera un enorme peso sobre sus hombros, pero en su cabeza todo parecía volver sorprendentemente claro. Los niños la siguieron hasta el salón. Ángela miró a su hermana con esos ojazos que tenía, sin entender por qué su querida Amparito de repente estaba tan rara. Y Diego no hizo más que esperar con ansias la respuesta. «¿Dónde está mamá?», preguntó Ángela con el tono de siempre. Amparo cerró los ojos por un instante y suspiró profundamente. «Mamá ya no está, Angelita». La voz cansada de la hermana sonaba sorprendentemente tranquila. Diego, que había madurado antes del tiempo, se quedó en la puerta con una cara triste y conteniendo la respiración. Lo entendió todo enseguida. «¿Qué quieres decir con que mamá ya no está?», preguntó la niña extrañada. «¿Se ha ido a algún sitio?». «Se nos ha ido al cielo», respondió Amparo. La joven recordó la escena de una película en la que a la pequeña protagonista le explicaron a sí mismo la muerte de sus padres. «¿Se ha ido a la luna? ¿Y cuándo volverá con nosotros?», preguntó Ángela curiosa. «Ya no volverá con nosotros, pero nos observará desde el cielo todo el tiempo y nosotros seguiremos aquí, los tres juntos, y vamos a intentar estar bien». El comportamiento infantil de Ángela le ayudó a su hermana mayor a calmarse un poco. Ahora era ella la responsable del destino de sus hermanos. Quiso darles un abrazo a ambos a la vez, pero Diego se soltó y se marchó corriendo a su habitación. La hermana mayor entendió que era mejor no seguirlo, sino dejarlo solo con sus pensamientos. Un poco más tarde entró en su dormitorio. El niño estaba acostado en la cama tratando de ocultarle a su hermana la cara llena de lágrimas. Amparo se echó a su lado y le abrazó, como cuando era pequeño, y le susurraba al oído esos cuentos infantiles que se sabía de memoria para que se durmiera. «Mira, Diego, a mí también me duele mucho lo de mamá, pero te tengo a ti y a Ángela. Somos una familia. Juntos vamos a superarlo todo, ¿verdad?», le dijo a su hermano al oído. Su hermana menor entró corriendo a su habitación y dijo directamente: «Quiero estar con vosotros». Se subió a la cama y se metió entre ellos. A Diego no le importó. Y así se quedaron los tres abrazados, hasta que se hizo de noche. Amparo les contó sus viejos cuentos. La luz de la noche proyectaba sombras extrañas en las paredes y el techo. Parecía que de repente habían entrado en un mundo desconocido, donde no había más que lo aterrador, y aún así sabían que tendrían que luchar con todos los obstáculos que encontrarían en él, los tres juntos. Al día siguiente, Marta se acercó ella misma a la funeraria, y después de hablar con su administrador, consiguió que el presupuesto se quedara casi en la mitad. A Amparo no le importaba cuál fue la razón que puso su vecina. Solo quería que la despedida de su madre se llevara a cabo tal y como se hacían estas cosas. Y un día más tarde,
ya fueron llamados para ir al tanatorio. El funeral fue bastante modesto. Ninguno de los numerosos amigos que solían compartir la bebida con la madre de los niños acudió al tanatorio. Tal vez simplemente no sabían nada de su muerte. Diego y Amparo acudieron los primeros, luego vinieron también unos vecinos. Amparo no quiso que Ángela los acompañara, porque esto podría causarle un trauma psicológico, y la dejaron en casa de una vecina. Todos los que acudieron al funeral se compadecieron sinceramente de los niños, a pesar de apenas haberse comunicado con su madre durante su vida. Entre todos, recaudaron una pequeña cantidad de dinero, justo lo suficiente para pagar la diferencia restante de los servicios funerarios. La fallecida se veía mucho mejor en el ataúd que en vida. Hacía mucho tiempo que Amparo no recordaba una expresión tan tranquila y pacífica en su cara. Parecía que en breve abriría los ojos y se sorprendería de estar acostada en un ataúd. Esta idea tan absurda ocupó los pensamientos de la joven y no le permitía ocultar sus emociones, por mucho que lo intentara. Las lágrimas siguieron cayendo por sus mejillas, sin parar durante todo el camino al cementerio. Solo cuando, después de una última despedida, bajaron el ataúd al hoyo, y los hombres, de manera uniforme, comenzaron a cubrirlo de tierra con sus palas. Amparo se sintió un poco mejor, o tal vez simplemente se le habían acabado las lágrimas para ese momento. Luego la gente que había expresado su deseo de asistir al funeral empezaron a dispersarse, y los dos niños, abrazados y sin decir nada el uno al otro, permanecieron mucho tiempo junto a la tumba de su madre. La relación entre los hermanos se hizo aún más fuerte después de la muerte de su madre. Ahora cada uno sabía perfectamente cuáles eran sus responsabilidades dentro de la casa. De camino al colegio, Diego dejaba a su hermana en manos de su profesora de educación infantil, y al salir de clase la recogía. Al llegar a casa, siempre intentaba cocinar algo para los tres, limpiaba el apartamento lo mejor que podía, y ya casi por la noche, se ponía a hacer sus deberes. Amparo siguió intentando asistir a clases en el instituto para no tener problemas con las autoridades, y después de comer se marchaba a trabajar. La contrataron para que fregara los portales de algunos edificios de su barrio, ya que después de la muerte de su madre ya no pudo seguir haciendo limpieza en la universidad. Incluso Ángela, que no podía aportar mucho a la familia, pudo ayudar bastante al dejar de lloriquear todas las mañanas y ayudando a todos como podía. Solo los pensamientos de su hermanito recién nacido no la dejaban a Amparo en paz. ¿Dónde estará y con quién? Pensó que muy pronto ya se iba a graduar de la escuela secundaria y un poco después cumpliría la mayoría de edad y entonces ya se pondría a buscar al bebé sin esperar más tiempo. «Espérame, chiquitín. Haré lo que sea para encontrarte», pensaba la joven tristemente todos los días antes de acostarse. Su vecina Marta empezó a pasar por su casa casi todos los días. Inspeccionaba las habitaciones, abría el armario y el frigorífico, y a eso lo llamaba cuidar a los huérfanos. En realidad, esta mujer ya estaba pensando en utilizar el espacioso apartamento de 3 habitaciones ella misma, porque se imaginaba que tarde o temprano los niños acabarían en un orfanato. Y mientras tanto, su hijo pensó en casarse, y hasta trajo a su novia a su pequeño apartamento que compartía con ella, con su madre. Marta se sentía muy contenta cada vez que se ponía a pensar en poder ofrecer a los recién casados ese apartamento espacioso y ya amueblado. Pero el tiempo siguió pasando, y la situación con la vivienda de los vecinos no parecía resolverse de ninguna manera. Al final, la hija mayor de la fallecida se graduó de la educación secundaria, y las autoridades de tutela parecían haberse olvidado por completo de estos 3 huérfanos. Y entonces, la vecina decidió actuar por su cuenta. Una noche, después de limpiar el último portal y regresar a casa, Amparo encontró en su apartamento a 2 mujeres a las que no conocía. Una morena de pelo corto, traje oscuro y gafas gruesas en el puente de la nariz, estaba escribiendo algo sentada a la mesa del salón. Otra mujer, una rubia, vestida con una chaqueta color mostaza puesta encima de un vestido de punto negro, estaba delante de Ángela y Diego, sentados en el sofá y asustados. La mujer estaba intentando explicarles algo. «Ay, pues aquí está vuestra hermana. Te estábamos esperando, Amparo», exclamó la mujer rubia. La simpatía y la amabilidad en su voz contradecían con su aspecto tan formal. «Mira, yo me llamo Elena, y ella se llama Patricia,
La mujer sentada en la mesa miró a la joven y dijo: «Venimos del Servicio de Protección Infantil». Amparo ya lo había comprendido, como también comprendió el por qué habían venido a su casa, pero aún así, esperaba que todo se resolviera con éxito. «Nos han informado sobre 3 niños menores, que viven aquí sin la supervisión de un adulto», continuó la mujer. «Dentro de 6 meses, cumpliré 18 años», se apresuró a aclarar la joven. «Escúchame, Amparo, según la ley, aún quedan unos meses hasta que dejes de ser una menor. Ha ocurrido una tragedia en tu familia, y el Estado os presta su ayuda. Quiero decir que estamos aquí para ayudaros y no por otra cosa», explicó la mujer con cariño, pero con firmeza. «Así que venga, recoge tus cosas y prepara a tus hermanos porque nos vamos. Pero podemos vivir los 3 solos. Mantenemos la casa en orden, no nos falta de nada», dijo Amparo tratando de demostrar su valía. La mujer solo movió la cabeza con desaprobación, y dijo de una forma ya más brusca: «Venga, recoge tus cosas, aquí no hay nada que discutir. No puede hacernos abandonar nuestra casa así de repente por la noche», gritó Amparo porque ya empezó a ponerse nerviosa por la desesperación y la impotencia. «No solo podemos hacerlo, sino que es nuestro deber», respondió la mujer con calma y añadió: «Por favor, Amparo, no nos obligues a pedir ayuda y usar la fuerza contigo. Solo conseguirás asustar a tus hermanos pequeños». Llorando en silencio, Amparo recogió todo lo que le podía hacer falta, y los 3 huérfanos partieron hacia un lugar desconocido. Durante varios días se tuvieron que quedar en una pequeña casa en la que vivían otros 10 niños. Los profesores los pusieron en una habitación separada del resto. Los alimentaron bien, y nadie les hizo ninguna pregunta. Diego y Ángela no se apartaron de Amparo. Estaban callados pero tranquilos. La muchacha ya se había resignado a su destino, y se convenció de que, en condiciones como estas, podrían esperar perfectamente a que ella alcanzara la mayoría de edad. Solo una cosa la seguía preocupando: que los podían separar. Más tarde resultó que no iban a quedarse en ese sitio, que si estaban allí, era porque tenían que esperar a que se decidieran sus futuros destinos. Y al final, cada uno de los 3 podía acabar en un orfanato diferente. 3 días después, unos trabajadores sociales llegaron en coche a esa casa para recoger a Ángela y Diego, y a su hermana mayor le tocaba ir a otro refugio. Amparo se sintió muy angustiada cuando oyó llorar a su hermana menor. Se despidió de Ángela con un beso y entre lágrimas le prometió que muy pronto los encontraría y los recogería del orfanato. Diego vivió la separación en silencio, y solo cuando subió al coche le dijo a su hermana mayor: «Te vamos a estar esperando». En el lugar al que la llevaron, devastada e indiferente a su entorno, Amparo se quedó sentada en la cama del dormitorio de las chicas durante varios días. El resto de las alumnas que compartían ese dormitorio entre ellas, ni se fijaron en su nueva compañera. La mayoría de los chicos y chicas del orfanato no se tenían nada de respeto los unos a los otros. Vivían bajo sus propias reglas. Varias de las chicas, que tenían la misma edad que Amparo, se empeñaban en perseguir a las más jóvenes y quitarles todo lo que traían con ellas. Al ser testigo de estas cosas, Amparo imaginó que lo mismo podría estar pasándoles ahora mismo a sus hermanos, y un día, decidió que no iba a soportar esta actitud hacia los más pequeños, y se mostró dispuesta a defender a un niño maltratado, pero solo consiguió que los otros alumnos se enfadaran con ella. Al principio, no hicieron más que dejar ratones muertos en su mesita de noche, y estropear su comida en el comedor. Pero una tarde, la acorralaron, y se pusieron a amenazarla. «Si mañana no nos traes 200 pavos te vas a arrepentir mucho». Amparo se dio cuenta de que jamás podría vivir tranquila en un sitio como ese. También comprendía que era inútil comentarles a los profesores lo que pasaba, porque esto no haría más que empeorar su situación. Al día siguiente, Amparo se escapó del orfanato. Lo hizo de forma espontánea. Simplemente se vistió y salió por la puerta que a alguien se le olvidó cerrar. En su bolsillo no llevaba más que un viejo teléfono de teclas, heredado de su madre, y una pequeña cantidad de dinero, que no entregó a la hora de entrar en el orfanato. A 50 metros de la puerta había una parada de autobús, y justo en ese momento iba a parar allí un autobús interurbano de color blanco, y la muchacha no se lo pensó 2 veces antes de subir en él. A Amparo le parecía que llevaba ya mucho tiempo en el autobús que parecía llevarla a algún lugar lejano, fuera de la ciudad, donde tampoco iba a saber qué hacer.
La alegría que le provocó su repentina libertad fue reemplazada por la incertidumbre. No sabía si había hecho lo correcto o no. Y una vez que las casitas bien cuidados con sus rosales y adornos de todo tipo dieron paso a viejos edificios de bloques de varias plantas, el autobús se detuvo. «Fin del trayecto», anunció el conductor en voz alta. Todos los pasajeros se bajaron del autobús, después de lo cual éste dio media vuelta y se marchó. Amparo miró alrededor. Estaba en las afueras de la ciudad. Esta zona desconocida la asustaba y hacía que se sintiera nerviosa. Pero tampoco quería volver al orfanato ni podía regresar a casa, ya que lo primero que harían los empleados del servicio de tutela sería buscarla allí. Y no era tan ingenua como para no adivinar las intenciones de su vecina Marta. La joven se fijó en una señal de tráfico que estaba en el borde de la carretera. Decía que justo al lado quedaba un pequeño pueblo del que una vez había oído hablar. A veces tenemos la sensación de recordar un sonido, una imagen o una conversación que alguna vez hemos visto o hemos oído por casualidad. Y fue precisamente en ese momento cuando la joven de repente recordó la conversación entre dos ancianas que había oído hacía un año al pasar junto a su portal. «Es una pena que ya me cueste cuidar de la casa. Es más, desde que murió mi marido, no he ido allí ni una sola vez, y fíjate que ya han pasado 3 años. Y era una casa muy bonita con un pequeño terreno y con agua corriente. ¿No habrás oído hablar de ese pueblo? Pues queda allí. De hecho es la última casa que hay en la calle principal, que tiene la fachada pintada de azul. No hay ninguna parecida». Entonces Amparo pensó que podría alojarse en esa casa deshabitada y vivir allí hasta cumplir la mayoría de edad. Sacó el dinero de su bolsillo, lo contó y se dio cuenta de que necesitaba encontrar un trabajo urgentemente. Después de estar un cuarto de hora caminando por la calle, vio la caza azul de aquella vecina que estaba ya casi pegada al borde de una pequeña arboleda. Detrás de la casa había un pequeño patio muy descuidado, todo cubierto de maleza. Y la misma casa era vieja. Sus ventanas estaban todas polvorientas y llenas de telarañas. Y la pintura de las paredes había perdido aquel color azul que tenía al principio, por culpa del sol. La joven decidió llamar a la puerta para comprobar si había alguien en la casa, pero por supuesto que no hubo respuesta. Intentó empujar la puerta por si se abría sola, pero estaba cerrada con llave. Entonces, después de pensar un poco, Amparo se inclinó hacia un felpudo sucio que había en la entrada, lo levantó y debajo encontró una pequeña llave. Abrió la puerta y entró a la casa. Había un fuerte olor a polvo y humedad, y no se veía nada por culpa de la oscuridad. Amparo presionó el interruptor que había en la pared a la derecha de la entrada, sin esperar que se encendiera la luz, pero una bombilla de poca energía se encendió debajo del techo. Esto inspiró a la muchacha a seguir investigando. La antigua casa tenía una habitación y una cocina. A pesar de tener una cantidad de metros cuadrados tan modesta, tenía todo lo necesario. 2 viejas camas de madera, una mesa, sillas, una estufa de gas en un rincón y vajilla en la cocina. En el dormitorio había una estantería polvorienta. Seguramente al marido de la vecina le gustaba leer libros. La joven abrió fácilmente las cortinas y la luz del sol iluminó toda la casa, lo que le dio a la habitación un ambiente casi agradable. Limpiar la casa le llevó a Amparo todo el día. Cansada, pero satisfecha de sí misma, se sentó en el banco de madera que había en el patio y que todavía estaba caliente tras el último día soleado. Pensamientos tristes comenzaron a invadir su mente de nuevo. Recordó la mirada que le echó su hermano el día que se despidieron y la cara desconsolada y llena de lágrimas de su hermana pequeña. Aún no se le ocurría nada respecto a cómo podía unir a su familia, pero se prometió a sí misma que haría todo lo necesario para conseguirlo. La muchacha intentó encontrar trabajo, pero Internet en esta casa iba lento, y Amparo tuvo que pasar días y noches leyendo los anuncios en todas las fuentes disponibles sin dormir ni descansar. Prácticamente no había ofertas de trabajo para personas sin documentos. Y entonces, la joven decidió ofrecer sus servicios como persona de compañía mediante la sección de anuncios gratuitos. Sorprendentemente, al día siguiente su teléfono sonó. «Amparo, buenos días. Te llamo porque acabo de ver tu anuncio. Mi nombre es Laura. ¿Todavía estás interesada en encontrar trabajo como persona de compañía?», preguntó la mujer con una voz alegre. «Sí, por supuesto.
El único inconveniente es que vivo un poco lejos de la ciudad, se apresuró a aclarar la joven. Pero sí es estupendo. La mujer parecía estar hasta contenta de oírlo. ¿Y no te gustaría trabajar desde casa? Mi marido es un paciente postrado en cama, y hace tiempo que me dice que le gustaría mudarse a un pueblo, dijo Laura y continuó. Te lo pagaré muy bien, incluso te podría pagar más de lo necesario. Después de pensar un minuto, Amparo aceptó la propuesta. Dame tu dirección, pasaré a verte y charlamos, dijo la mujer con decisión. Unas 3 horas después, un jeep de color rojo se detuvo en la puerta de la casa azul. Laura era una mujer joven de aspecto impresionante. Era una morena atractiva de unos 30 años, y llevaba pantalones ajustados y una blusa roja. Parecía sacada de un anuncio de salón de belleza. Tenía extensiones de cabello color azabache, sus labios llevaban silicona, y las pestañas de un largo y un grosor espectaculares revelaban a una persona que cuidaba mucho su apariencia. En comparación con ella, Amparo era la sencillez misma con su ausencia total de maquillaje, y su pelo color castaño oscuro recogido en una cola de caballo. La mujer pareció quedar satisfecha con la primera impresión que le dio esta joven. En su opinión, era así como tenía que ser una persona de compañía. Con miedo de ensuciar su perfecto traje, Laura dio un paseo por la vieja casa. Pues perfecto, es justo lo que hace falta, exclamó, y volvió a sorprender a su futura empleada. Los intentos de Amparo de informarse sobre cuál era la enfermedad de su marido y cómo había que cuidarlo no dieron ningún resultado. La mujer no hacía más que sonreír con su sonrisa de una mujer que sabe lo que vale, y responderle: ¿por qué te preocupa tanto? Ya nos volvemos a ver mañana y lo hablamos todo. Por la mañana, un vehículo especializado se detuvo al lado de la casa, y 2 paramédicos, que eran hombres bien fuertes, llevaron al discapacitado a la casa en una camilla. Al dejar una pequeña maleta con sus cosas en la misma puerta, se fueron sin decirle una palabra a la joven. Amparo se quedó sola con ese hombre desconocido, en una casa que pertenecía a otra persona. Su huésped parecía tener unos 40 años. Quizás aparentaba más edad de la que tenía por culpa de una barba descuidada, y el cansancio en su cara provocado por el dolor que lo atormentaba. Se notaba que hacía mucho tiempo que ningún peluquero le cortaba su espeso cabello castaño, y los tristes ojos grises del hombre solo hacían que mirar con indiferencia al techo. Me llamo Amparo, dijo la joven, quien decidió tomar la iniciativa, y le sonrió cálidamente a su inquilino. Este volvió la cabeza sin muchas ganas de hacerlo, y durante un rato miró fijamente a su nueva enfermera. No esperaba ver a una chica tan joven y frágil, con su largo cabello castaño oscuro, recogido en una bonita cola de caballo, con su nariz ligeramente respingona, sus labios carnosos y sus ojos azules de una buena persona, amable y quizá algo ingenua. ¡Qué jovencita! ¿Cómo podrá atenderme?, pensó, y se presentó con voz ronca. Yo me llamo Víctor. Encantada de conocerte, Víctor. Tu esposa me contrató, pero en realidad no me contó nada. No es de extrañar, dijo con una ligera sonrisa. Ella no sabe nada de mí y ahora, además, ni quiere saber nada. Amparo intentó imaginar cómo sería eso de pasar de repente, de ser una persona sana a volverse un enfermo indefenso y dependiente de los demás, un discapacitado. Sintió pena por Víctor, se sentó junto a su cama y le preguntó: ¿me cuentas qué te pasó? Su espontaneidad e ingenuidad puramente infantiles sorprendieron al hombre. Hacía mucho tiempo que nadie se interesaba por lo que le había pasado. De repente tuvo ganas de compartir sus tristezas con alguien. Durante muchos años, Víctor había sido propietario de un negocio de construcción que le iba bastante bien. Mientras hacía crecer su negocio, no tuvo tiempo para formar una familia. Pero hace 2 años, sus padres murieron, y el hombre empezó a sentirse solo. La enorme casa se quedó vacía, y a Víctor le empezó a costar volver allí por las noches, porque nadie salía a recibirlo, y un fuerte eco de sus pasos, y el silencioso susurro de las cortinas, que se balanceaban levemente por la corriente de aire, eran los únicos sonidos que se oían dentro. Pero el hombre no dejaba de soñar con crear una familia fuerte y unida. Pronto, en la fiesta de cumpleaños de un amigo, conoció a Laura. Sus amigos le advirtieron en más de una ocasión que no hiciera nada que fuera imprudente. Le dijeron que tuviera cuidado, porque Laura era una mujer muy astuta,
Pero él no hizo caso a ninguno de sus amigos, solo vio que esa chica morena tan guapa buscaba su atención. Y le gustó verlo. Pasó muy poco tiempo desde que se conocieron hasta que se casaron. Pero después de la boda, su amor poco a poco empezó a desvanecer. Laura no era buena cocinera ni sabía cuidar de las cosas. No quería tener hijos, no le gustaba pasar las tardes en casa con su marido. Le gustaba salir de fiesta, ir a las discotecas y durante el día de compras. Y cuando, después de un duro día de trabajo, Víctor empezó a volver a una casa vacía para tener que calentar los restos de una pizza reseca traída de una pizzería cercana, pensó que ya no comprendía por qué se había casado con esta mujer. La relación de la pareja empeoraba cada vez más, y un día el hombre decidió sacar el tema del divorcio. Su esposa le prometió cambiar con tal de no divorciarse de él. Durante una temporada se la vio más tiempo en casa. Trató de cocinar algo para que su marido lo comiera al llegar a casa, y hasta intentó sonreírle con más sinceridad. Pero Víctor notó que a menudo su mujer se encerraba en el cuarto de baño con su teléfono, y podía hablar durante largos ratos con alguien a quien él no conocía. Laura estaba segura de que su marido no se daba cuenta de nada, pero se equivocaba. Los dos continuaron distanciándose el uno del otro. Y hace 2 meses, inesperadamente, ocurrió una tragedia. Víctor fue asaltado y brutalmente golpeado en las escaleras cerca de su propia oficina. Los médicos pudieron salvarlo, pero una lesión en la columna cervical lo dejó discapacitado. El cuerpo del hombre se volvió prácticamente inmóvil, y los pocos movimientos que podía hacer se le daban con un enorme esfuerzo y un dolor insoportable y punzante. Los médicos dijeron que las consecuencias de la lesión podrían permanecer con él de por vida. Las personas que lo atacaron nunca fueron encontradas. Resultó que ese día las cámaras de videovigilancia estaban apagadas y tampoco hubo testigos. Su esposa solo le visitó en hospital un par de veces, y si lo hizo, fue para discutir con él el futuro de su negocio. Los compañeros de la empresa llamaron a Víctor y se quejaron de Laura y de su flagrante intromisión en los asuntos de su marido. Ella no pudo hacerse cargo del negocio, porque el sector de la construcción le pareció demasiado complicado. La empresa se mantenía a flote única y exclusivamente gracias a los proyectos terminados anteriormente, y a Víctor ya no le importaba nada, estaba deprimido y convencido de que su vida había perdido el sentido. Tenía la sensación de que su mundo estaba completamente destruido, e incluso cuando volvió a casa del hospital hacía una semana, no se sintió mejor. Laura siguió dirigiéndole sus sonrisas tan falsas, e intentando convencerlo de que tenía que vender la empresa antes de que fuera demasiado tarde. Además, la joven prácticamente ya no ocultó de él las llamadas que le hacía a su amante. Para Víctor era físicamente desagradable estar con ella en la misma casa. Estaba dispuesto a marcharse a cualquier sitio, y por eso aceptó inmediatamente su propuesta de llevarlo a un pueblo. Ya no le importaba. Creía que si iba allí, era para morir. Te sentirás mejor en la naturaleza. Allí vive una chica que va a cuidar de ti, le dijo su esposa al despedirlo. Tan pronto como venda el negocio, iré a verte. Y creo que esta casa también tenemos que venderla. ¿Para qué queremos una mansión de 3 pisos ahora mismo?, razonó. Víctor no dijo nada. Un sentimiento de odio hacia su esposa no le permitía responder. Amparo quedó impactada por la historia. Quería ayudar al menos en algo a este hombre, pero no sabía cómo hacerlo. Si quieres te puedo preparar algo de comer, dijo la joven. Víctor le dirigió una sonrisa muy sincera por primera vez. Se sintió mucho mejor después de compartir su historia con la joven. Me gustaría comer unas patatas fritas. Y entonces, comenzaron a vivir juntos. Amparo cuidó bien al hombre, le hizo buena comida, lo bañó y lavó su ropa. Víctor trató de facilitarle el trabajo a esa enfermera que también le caía. E hizo grandes esfuerzos para moverse de alguna manera por la casa. Ya había logrado dar algunos pasos apoyándose en su bastón. Cada movimiento provocaba un dolor insoportable en su cuerpo, pero el hombre no iba a darse por vencido, porque no quería parecer un inválido inútil e indefenso a los ojos de Amparo. Pronto se dio cuenta de que esta muchacha tan increíble le gustaba de verdad, pero aún no sabía cómo reaccionar ante este sentimiento. Por las noches encendían velas, ya que una pequeña lámpara no iluminaba toda la casa, y Víctor le leía a Amparo libros viejos que les había dejado el dueño anterior. Luego se quedaban charlando mucho tiempo sobre muchas cosas,
incluso sobre el espacio y los dinosaurios. El empresario le habló a la muchacha de los países que había visitado, y cuando se quedaban sin temas de conversación, simplemente permanecían juntos en silencio, mirando las divertidas sombras que bailaban en las paredes a la luz de las velas. Pronto, surgió entre ellos una conexión espiritual, y se hacía cada día más fuerte. La joven sentía admiración hacia este hombre fuerte e inteligente. Él despertaba su confianza, y un día decidió compartir con él su triste historia. Víctor se quedó callado durante un largo rato después de escucharlo, como queriendo asimilar la información, y luego dijo brevemente: «No te preocupes, ya verás cómo todo termina bien». Y por alguna razón, la joven le creyó. Le creyó y de repente se dio cuenta de que llevaba ya mucho tiempo locamente enamorada de este hombre. Los trágicos destinos de ambos unieron a sus almas solitarias y cansadas. Después de un tiempo, Laura fue a ver a su marido. Se la veía tan guapa como siempre, pero traía consigo a una joven completamente opuesta a ella en cuanto al aspecto. Era muy baja, vestía un traje negro abotonado muy formal, llevaba el pelo corto y en sus manos traía un maletín de cuero. «Es una notaria», le dijo Laura a Amparo, que la recibió en la puerta. Su mirada decidida y astuta parecía esperar con impaciencia a conseguir por fin lo que quería. «Hombre, Víctor, te veo genial», dijo Laura con un tono muy falso al ver a Víctor sentado en la cama. Pero no pudo ocultar que esto la sorprendió de una manera desagradable y le molestó. «A ver, os presento. Esta es Rosario. Nos ayudará a registrar los documentos de su empresa». «¿Pero qué es lo que hay que registrar?», preguntó el hombre haciendo como que estaba sorprendido y fingiendo no entender de qué hablaba Laura. «¿Qué pregunta es esa? Si ya lo hablamos todo, ¿o no te acuerdas?», dijo la esposa infiel con más cariño. «Me prometiste que me transferirías tu negocio y tu casa para que los vendiera y obtuviera ganancias. Y luego me mudaría contigo y viviríamos felices para siempre. No ha habido ningún acuerdo entre nosotros, Laura, y no pienso registrar nada». La tranquilidad en la voz de su marido la puso a la esposa astuta aún más furiosa. «Víctor, ya lo hemos comentado, a ver, haz memoria. Ya lo tengo todo viento en popa, hasta te he traído a una notaria y todo. Solo necesitas firmar los papeles», continuó Laura, persuadiendo a su testarudo marido. «No pienso firmar nada», respondió el hombre con firmeza, y se recostó sobre la almohada. La conversación con Laura lo hizo sentir peor. Acabó teniendo un fuerte dolor de cabeza. «Pero si a ti ya nunca te va a hacer falta nada, te pudrirás en la cama por el resto de tus días. Y yo soy una mujer joven, todavía tengo toda una vida por delante», le gritó su esposa sin poder contener sus emociones. «No tengo nada más que decir». Víctor cerró los ojos. Solo quería que Laura abandonara su hogar temporal lo más rápido posible. Mientras tanto, su esposa miró inquisitivamente a la notaria, pero ésta se limitó a negar con la cabeza. Mordiéndose el labio, Laura intentó justificar su comportamiento y dijo: «Lo siento, Víctor, de verdad. Es que estoy muy preocupada por ti, por eso estoy tan nerviosa. Descansa, cariño, tú descansa. Ya hablamos otro día». Después de eso, Laura y su acompañante salieron de la casa. Pero antes de irse, Laura se le acercó a Amparo e, inclinándose hacia ella, le susurró al oído: «Escucha, Amparo, creo que cuando te contraté, se me olvidó decirte una cosa. Y es que mi marido estará cada vez peor. Los médicos dicen que ya no pueden hacer nada más. Así que no te esfuerces tanto cuidando de él, no merece la pena. Solo dale de comer caldo una vez al día y ya está. Y luego te pagaré un poco más de dinero. Y de hecho será mucho dinero». Miró fijamente a los ojos claros de la joven, como queriendo asegurarse de que le había comprendido. Y se marchó a la ciudad en su precioso coche. Amparo se sintió rara al escuchar estas instrucciones, pero se daba cuenta de que no tenía que comentárselo a Víctor para no preocuparlo. El hombre ya se sentía mal, solo por haber tenido esa visita tan inesperada de su esposa. La habitación aún seguía oliendo al perfume empalagoso, y seguramente muy caro, de Laura. La joven abrió la ventana de par en par, se sentó en el borde de la cama, y le puso la palma de la mano en la frente del hombre. Víctor abrió los ojos. Ya se sentía un poco mejor. «Ay, Amparo, cuánto me alegro de tenerte ahora a ti», le dijo con ternura en su voz, apretando un poco su mano pequeña y estrecha con sus dos manos, y luego se la llevó despacio a los labios y la besó con cariño. La joven sonrió suavemente y dijo: «¿Qué tal si nos tomamos un té?
Al día siguiente Amparo tenía que salir a comprar a una pequeña tienda local. Al lado de la tienda había una hermosa casa de 2 pisos hecha de ladrillo blanco con tejas verde esmeralda. Siempre se veían varios coches aparcados cerca de la puerta de esta casa, y a veces también se veía gente haciendo cola fuera. Algunas personas iban con muletas. En la tienda, Amparo decidió preguntar por qué siempre había tanta gente al lado de esa casa. «Es que vive allí nuestro doctor Aurelio. Es un curandero, también es fisioterapeuta. Y hace bien su trabajo», le respondió la vendedora. «Mucha gente acude a él, mira. Hace poco ayudó a un hombre que llevaba muchos años con un dolor de espalda, y ahora este hombre se siente muy bien», continuó la mujer colocando los paquetes de azúcar en una bolsa. «Será caro su servicio, ¿no?», preguntó tímidamente la joven. «No, ¿qué va? Aurelio jamás rechaza a nadie. Tiene sus propios principios y la gente le agradece como puede. Algunos le traen comida y otros, los que tienen dinero, se lo pagan con dinero. Dicen que un empresario hasta le regaló un coche, pero él lo vio como un obsequio demasiado generoso, y lo rechazó. Y cuando el hijo de Aurelio tuvo un accidente, su padre le salvó la vida». Después de pagar las compras, Amparo salió de la tienda y esperó a que se fueran todos los pacientes del curandero. Tenía la esperanza de que este hombre pudiera ayudar a Víctor a recuperarse. 2 horas más tarde, un coche blanco se llevó al último paciente, y la joven presionó con decisión el timbre de la puerta. Casi de inmediato, le abrió un hombre alto y robusto, de unos 60 años, con ojos oscuros y nariz torcida. Llevaba una camisa de algodón y pantalones holgados de color gris claro, que en conjunto parecían ser el traje de un cirujano. Tenía unas manos enormes. La muchacha hasta pensó que con ellas podría doblar fácilmente la herradura de un caballo. «Hola, don Aurelio», le preguntó Amparo con emoción. «Sí, soy yo, ¿qué te pasó?», le respondió sonriendo, y sus ojos penetrantes, casi negros, miraron atentamente al extraño por debajo de sus cejas pobladas. «Es que en casa tengo a un hombre de unos 35 años que tuvo un trauma en el cuello y en la cabeza», dijo Amparo intentando ser breve para no molestar al médico más tiempo de lo necesario. «Pues tráemelo aquí mañana después de las 9, dijo el hombre con simpatía. «Vivimos cerca, en la calle de al lado, en la última casa que es de color azul», se apresuró a añadir la muchacha con esperanza en sus enormes ojos. El curandero pareció cambiar de idea enseguida. «Está bien, iré a verlo mañana por la tarde», respondió brevemente, y se despidieron. Aproximadamente a las 7 de la tarde, cuando el sol ya se hundía en el horizonte, Aurelio se acercó a la casa azul. Con movimientos familiares y la cara concentrada, palpó todo el cuerpo de su nuevo paciente. Comenzó el examen por el cuello y la cabeza. Luego, con sus dedos sensibles palpó la columna vertebral. El médico estaba extremadamente pendiente de todo lo que encontraba. De repente, Víctor gritó de dolor. «¿Te duele aquí? Es aquí, ¿no?», le preguntó el curandero continuando con su diagnóstico. El paciente no paraba de gritar y de gemir cuando le presionaba determinadas zonas. Amparo se sentó en un rincón. Estaba muy nerviosa. Sintió ella misma cada gemido de dolor de Víctor, y su corazón palpitó ansioso de saber de qué se trataba. «Pues no sé si no será ya muy tarde», dijo Aurelio como si fuera para sí mismo. «¿Cuándo tuviste este trauma?» «Hace 3 meses. Bueno». El médico miró atentamente al paciente y de repente le preguntó con seriedad. «¿Tendrás ganas de vivir?» «Hombre, pues claro que tengo ganas de vivir», respondió Víctor con la misma seriedad. Los hombres parecieron entenderse muy bien. «La lesión que has tenido es muy grave, tardará mucho en curarse». «Amparo, sal un momento, vete a dar una vuelta», dijo volviéndose hacia la joven. La muchacha le hizo caso, salió para afuera y fue a caminar por ahí. Estaba muy preocupada y las piernas apenas le obedecían. «Ay, por favor, señor. Ojalá pueda hacer algo por él», rezó mentalmente. Amparo se quedó allí mismo, en su portal, hasta que Aurelio salió y se sentó a su lado. Parecía muy cansado. Su camisa estaba empapada de sudor. «Mañana a la misma hora volveré a veros», dijo el curandero al ver el nerviosismo en los ojos de la joven, y a un paso lento se dirigió a su casa. Una semana después del inicio del tratamiento, aparecieron las primeras mejoras evidentes. El paciente sintió su cuerpo más dócil. El dolor prácticamente desapareció. Ya podía caminar una mayor distancia apoyándose en un bastón.
Dejó de sentir dolor a cada paso, a cada movimiento. Ahora Víctor podía bajar los escalones y salir a la calle él solo, y de forma lenta pero segura, comenzó a acudir al médico para recibir sus sesiones de tratamiento. Al principio parecía algo imposible, pero Aurelio insistió en que, siendo constante, algo se podría conseguir. Otra cosa que le recomendó a Víctor era que volviera al ejercicio diario, porque lo había dejado de hacer por completo cuando se metió de lleno en su negocio. Amparo no se alejó ni un solo paso del hombre, y le gustaba verlo recuperarse. Todas las mañanas hacía las tareas del hogar, y por la noche daban un largo y tan esperado paseo para ver a Aurelio. Al regresar tarde a casa, se tomaban de la mano y disfrutaban viendo el atardecer, teniendo una charla amena. Estaban cansados pero felices. Víctor ya se sentía más seguro en todo. Hacía tiempo que había tomado una decisión en cuanto a su negocio y su esposa. Comenzó a hacer llamadas al trabajo para estar al tanto de todo, y con el tiempo se le ocurrió un plan. Al sentirse con aún más fuerzas, un día el empresario llamó a un taxi y se dirigió a su oficina. Vio el coche de su esposa en el parking subterráneo. Los empleados estaban muy contentos de ver a su jefe, y lo rodearon enseguida. Todos querían estrecharle la mano. «Víctor, qué alegría verte. Se nota que estás bien», le decían mis colegas sinceramente felices. Entró en su despacho sin avisar. Vio a Laura sentada a su mesa ordenando documentos. Había montones de papeles sin revisar. «¿Qué quería?», dijo sin levantar la cabeza. Pero al ver quién era cambió de mirada, y esta siempre tan arrogante y caprichosa dio paso a la sorpresa, y a una sonrisa falsa. «Hola, Laura», la saludó su esposo, y enseguida entró en el despacho, apoyándose un poco en su bastón. La mujer se levantó despacio de la mesa pensando compulsivamente en lo que iba a hacer lo siguiente. Vestía, como siempre, muy elegante. Llevaba una blusa blanca, 2 botones superiores de la cual estaban desabrochadas, una falda ajustada de cuero negro y zapatos de charol con tacones de vértigo. Un espléndido maquillaje completaba el look. Parecía que en el siguiente momento, ella arquearía su espalda, se desabrocharía un par de botones más de su blusa y daría vueltas alrededor del poste. Pero al mismo tiempo, una pizca de miedo apareció en sus ojos negros. «Víctor, me alegro mucho de verte. Qué bien te ha sentado la vida en el campo, y todo gracias a mí», dijo la mujer enseguida, dándose cuenta de tener que recuperar su actitud de siempre, y trató de abrazarlo. «Ya, claro, gracias a ti», sonrió el hombre apartándose de ella. «¿Qué estás haciendo aquí con mis papeles?». «Pues ¿qué voy a hacer, Víctor? Estoy intentando salvar nuestro negocio. Así que aquí estoy, revisando los documentos», dijo con una sonrisa fingida. «¿Nuestro negocio?», dijo con una sonrisa. Se acercó a la mesa y se sentó en su silla. «Ya no tienes de qué preocuparte, porque a partir de ahora ya puedes dedicarte a lo que quieras, y el negocio va a ser mío y solo mío». La joven enseguida se orientó y trató de explicarle todo a su marido de otra manera. «Víctor, que sepas que llevo aquí varios meses. He estado trabajando aquí todos los días mientras que tú solo hiciste que relajarte rodeado de la naturaleza», dijo con mucha seguridad en sí misma, y frunció sus labios gruesos, mostrándose ofendida. «Ya sé, Laura, lo que has estado haciendo aquí día y noche. Así que saca tus cosas de la casa, y ya nos vemos en el juzgado. Por fin conocí a la chica con la que había soñado toda mi vida. Fue ella quien me ha salvado y me ha ayudado a recuperarme». Víctor suspiró aliviado. De verdad acababa de decir lo que debería haberle dicho a Laura hace mucho tiempo. La morena, de un atractivo espectacular, se sintió avergonzada al darse cuenta de que no tenía nada más que hacer en ese sitio. «Pues no, no te librarás de mí tan fácilmente», pensó la mujer furiosa, y salió corriendo del despacho dando un fuerte portazo. El personal de la oficina seguramente adivinó lo que sucedió en la oficina del jefe. Le apoyaron con comentarios de aprobación, y se rieron al verla a la mujer huir corriendo. Esto a Laura la enfureció aún más. Las cosas no le salían como ella las había planificado, y todo fue por culpa de esta chica, Amparo. Ya no pudo contener sus sentimientos de rabia. Así que una vez que subió al coche, cogió el teléfono y marcó el número de la muchacha. «Me has traicionado», gritó al teléfono en lugar de saludar. «¿Acaso te pedí que le ayudaras a recuperarse? Ya no tenía todo prácticamente hecho. Convencí a mi amante y a un amigo para que le dieran una buena paliza a mi marido para luego poder vender su negocio. Has arruinado todos mis planes», gritó histérica.
Al haberse calmado un poco, se dio cuenta de que le había contado a Amparo más cosas de lo necesario y colgó. La joven paró la grabación de la conversación y al instante ya se la envió a Víctor, tal y como habían acordado. El hombre ya sabía de sobra quién era el culpable de sus males. Conocía muy bien la naturaleza emocional de su esposa y solo necesitaba provocarla un poco para obtener pruebas. Entregaron los datos a la comisaría y al poco tiempo ya se enfrentaron a una investigación y juicio. El experimentado empresario no tardó en poner en orden el proceso de trabajo. Por suerte, aún no era demasiado tarde. Él y Amparo se mudaron juntos a su mansión y le propuso matrimonio, porque para entonces ella ya tenía 18 años. Con la ayuda de los amigos de Víctor, rápidamente descubrieron el paradero de sus hermanos menores. El viaje hasta el orfanato les pareció a ambos interminable. Pero al final, Amparo pudo volver a ver a su familia. Ángela y Diego ya la estaban esperando en el pasillo, acompañados por una joven maestra. Al ver a su hermana, a la que tanto habían estado esperando, los niños enseguida corrieron hacia ella. Ángela, como de costumbre, se le echó al cuello, y Diego también vino corriendo a abrazarla, y apoyó la cabeza en su hombro. «Diego, Angelita, estoy tan feliz de volver a estar con vosotros», exclamó la joven entre lágrimas. Su hermanita menor también lloró, pero no pudo decir una palabra. Incluso su hermano, que había crecido y madurado mucho en esos 6 meses, no intentó ocultar sus ojos humedecidos. Era imposible permanecer indiferente ante este encuentro tan lleno de emociones, e incluso la empleada del orfanato se secó las lágrimas de la cara con un pañuelo, y Víctor sonrió muy contento. Era necesario solucionar un problema más, y los recién casados acudieron a la dirección donde antes solía vivir la familia de Amparo. En el apartamento ya vivían los familiares de su antigua vecina Marta. Durante este tiempo, Marta tuvo que ir a ver a una gran cantidad de notarios e incluso encontró agentes inmobiliarios que prestaban sus servicios de forma ilegal. Prometieron ayudarla a legitimar el apartamento robado, pero Amparo y Víctor llegaron a la casa a tiempo. La vecina se negó a desalojar el apartamento en el que vivía ahora su hijo con su familia, y Víctor y Amparo no tuvieron otro remedio que llamar a la policía, para que los agentes les ayudaran a sacar a los insolentes inquilinos del apartamento de su esposa. Años después, en la enorme casa de Víctor, que desde el principio fue pensada para una familia numerosa y feliz, comenzaron a sonar las risas de los niños, se llenó de amor y de cariño. Se acercaban las Navidades y toda la familia se preparaba activamente para la celebración. Víctor trajo un árbol enorme. Con la ayuda de Diego, lo instaló en el espacioso salón junto a la chimenea, y todos juntos lo decoraron. Bolas de colores, luces y guirnaldas le dieron al ambiente un toque propio de esas fechas. Juntos pensaron en el menú para la mesa navideña, pidieron regalos, deseos, se divirtieron mucho juntos pasando este tiempo en familia. Y solo había una cosa que seguía atormentando a Amparo: el pensamiento en su hermano menor, que sobrevivió cuando murió su madre, no la dejaba en paz. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué había sido de él? Viendo lo mal que lo pasaba la mujer a la que amaba, Víctor, sin decir nada, comenzó a recopilar información sobre el niño. Un día, al llegar a casa del trabajo, puso unos documentos sobre la mesa. La joven esposa lo miró sorprendida. Se llama Lorenzo, y vive en este orfanato, mira. Aún no ha sido adoptado, pero recientemente ha habido una pareja que se ha fijado en él y está a punto de empezar con los trámites para adoptarlo, dijo el hombre. Amparo agarró los documentos y comenzó a hojearlos rápidamente. Le temblaban los labios, las lágrimas goteaban sobre las palabras impresas en el papel. Lorenzo, mi pequeño, qué ganas tengo de tenerte aquí con nosotros, dijo la joven. Amparo siempre sintió ternura por su hermanito desconocido, que ya había crecido algo. Luchando con las lágrimas, abrazó a su marido para agradecérselo y le dijo: «Gracias, amor mío, gracias por todo». Pero no se atrevió a preguntarle lo más importante: si iban a lograr adoptarlo ellos los primeros. Víctor lo entendió todo sin palabras y dijo: «Va a ser difícil, pero te prometo que haré todo lo posible y también lo imposible para que se quede con nosotros». Y Amparo le creyó a Víctor, como siempre lo hizo. «Gracias, te quiero mucho». Ahora sabía exactamente qué regalo desearía para Navidad. Amparo, al salir de estos recuerdos, miró la calle. Los pájaros ya comieron las migas,
y se fueron volando a hacer su vida por ahí. Los niños salieron a jugar en el patio, y disfrutaron del tiempo soleado y del día libre. Ángela, con una chaqueta blanca y un gorro de lana del mismo color, con las mejillas rosadas, parecía un pequeño animalillo gracioso. El perro de la familia, un bulldog francés, que también vestía una pequeña chaqueta que le abrigaba, corría contento y jugando a su lado. Los niños construyeron una choza con las ramas podadas de los árboles. Las voces alegres de los niños y los ladridos del perro se oían por todo el patio. Al final, Diego, que era un chico serio y reservado, decidió salir a andar con sus patines. Sentado en la barandilla, un gran gato pelirrojo lo observaba desde arriba sin querer unirse a los niños para no ensuciarse las patas. Amparo se apartó de la ventana y se inclinó hacia la cuna en la que dormía a gusto su hermano Lorenzo. Era tan pequeño y tenía un aspecto tan conmovedor que, aunque acababa de regresar con su familia, podía parecer que nunca la había abandonado. De repente, Amparo se agarró la barriga. Allí donde se encontraba el diafragma, notó un pequeño cosquilleo. La joven ya sabía que en ella había nacido una vida nueva, que pronto se iba a convertir en una persona más en su familia. Sintió calma y placer, ahora que todos sus familiares estaban con ella, y sabía con certeza que la familia era la verdadera felicidad.